como sería este de aquí. Este es muy, muy complicado, por eso lo puse como ejemplo, porque se tienen que fijar en la argumentación y cómo está escrito. ¿Qué dice el argumento o el razonamiento? Si el mayordomo es el asesino, se pondrá nervioso cuando lo interroguen. La preposición o el segundo argumento es, el mayordomo se puso muy nervioso cuando lo interrogaron. ¿Cuál sería la conclusión? Por lo tanto, el mayordomo es el asesino. Aquí lo que se tienen que fijar sobre todo es cómo está argumentado. Porque aquí nada más tenemos dos preposiciones, al contrario de la anterior de Kiko y Doña Florinda, que eran tres. Aquí sea P, el mayordomo es el asesino, y Q, el mayordomo se puso muy nervioso cuando lo interrogaron. No hay más. ¿Todos están de acuerdo? Porque nada más son dos. ¿No? ¿Sí? Diana, te veo muy aburrida. ¿Nadie? ¿Todos bien? Lee, ¿todo bien? Karen. Muy bien, Lee. Sí, profe. Todos los demás. Aquí hay que calle otorga, ¿eh? Acuérdense que... Muy bien, Marifer, César, Alejandro. Ok. Si no hay dudas, seguimos. Ok, ¿cómo planteamos el razonamiento? Si P, entonces Q, o si P condicional Q, conjunción Q, entonces P. Es decir, lo podemos ver así. Si el mayordomo es el asesino, el mayordomo se puso muy nervioso cuando lo interrogaron. Entonces, el mayordomo es el asesino. Si quieren apuntar, bueno, lo van a tener, pero si quieren analizarlo por 2 segundos. Básicamente, ¿qué dice aquí? Si el mayordomo es el asesino, se pondrá nervioso cuando lo interroguen. La conjunción es, entonces, el mayordomo se puso muy nervioso cuando lo interrogaron. El mayordomo es el asesino. ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven? Porque en la forma en la que ustedes determinen cómo ponen esto, o Sí, cómo plantean esto, va a determinar cómo está elaborada su tabla de sí, verdad. profe. Si desde aquí hay alguna falla, algún error, sobre todo en si es bicondicional o condicional, porque es lo que estamos utilizando ya ahora, conjunción, más bien, la mayoría de los casos son conjunción, muy poco se utiliza disyunción, no se utiliza nada más, y casi siempre es condicional o bicondicional para argumentación. Pero en el caso de que alguno de estos esté mal, todo esto va a estar mal, y por consiguiente, los resultados o los planteamientos van a ser erróneos, y puede ser que sea una tautología o el argumento sea válido y resulte que no, que es una falacia. Bueno, en este caso, el argumento. La proposición anterior es falsa, porque únicamente siendo verdad la hipótesis P condicional Q, conjunción Q, a ver, P condicional Q, ¿qué es esto? Es falsa la conclusión P. Aquí está. Entonces, pero entonces si P condicional Q o conjunción Q es verdad, solo si P condicional Q, en este caso de acá, y Q también es verdad. ¿Entendieron? Estoy bastante seguro que no, porque les dije que estaba muy enredado el asunto. ¿Qué duda tienen? Hable, no pasa nada.
O tal vez a mí se me hizo muy complicado y a ustedes no, también puede pasar. ¿No? Bueno, enfoquémonos en ver en qué casos esto es falso. ¿Qué vemos aquí? Es falso nada más cuando estas tres, vamos a verlo así, Q, P condicional Q, P condicional Q, conjunción Q son verdaderas, pero P es falsa. ¿Y qué significa que sería falsa si lo vemos desde el punto de vista del argumento? Que P o, no es o el mayordomo no es el asesino, o no se puso nervioso cuando lo interroguen, o es el asesino, pero no se pondrá nervioso cuando lo interroguen. Veámoslo acá. Para que esto sea falso, el primero sea falso, dice, si el mayordomo es el asesino, se pondrá nervioso cuando lo interroguen. Puede ser, si el mayordomo es el asesino, no se pondrá nervioso cuando lo interroguen. Si el mayordomo se puso, si el siguiente sería, si el mayordomo se puso nervioso cuando lo interrogaron, por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión en este? Que el mayordomo no es el asesino. ¿Sí lo ven? Por eso puede ser falso. Por eso estamos tratando de demostrar que la primera, o que P, no lleva a esto. O no podemos afirmar que el asesino puede, que el mayordomo siempre es el asesino. También puede significar, por ejemplo, que el mayordomo no sea el asesino, o que sea el asesino, pero que se puso nervioso por cualquier otra razón en el interrogatorio. O sea, pueden ser muchas razones por las que P puede ser falsa. Pero al contrario del caso anterior, no importando cuáles fueran los valores, aquí sí afecta, porque el planteamiento está mal construido. Necesitaríamos tener una premisa más similar a la anterior para que nuestra conclusión sea válida. O tratar de escribirla de otra manera, o de construir los argumentos de otra manera para demostrar que esto sea siempre verdadero, que nuestro argumento sea válido. Igual esa puede ser una tarea, todavía no sé, lo voy a pensar. ¿Ustedes cómo construyen estos argumentos para que esto fuera válido? Esa también puede ser una pregunta de examen. Yo te doy un argumento, o sea, constrúyelo, este se sale falso, constrúyelo de la manera, o redáctalo de la manera que se vuelva una tautología y por lo tanto el argumento sea válido. No sé ni qué horas son. Vamos bien. Entonces, pues, este no es válido porque la forma en la que está construida nuestra argumentación no es sólida o tiene errores. En este caso, afecta el valor de P, el valor de verdad de P, que en este caso sí. P es falso y las otras tres son verdaderas, Q, P condicional Q, conjunción Q son verdaderas, entonces nuestra argumentación va a ser falsa, o no va a ser válida, que es la forma correcta de decirlo. Por lo tanto, si todo nuestro argumento no es una tautología, el argumento no sería válido. Es decir, es una falacia. Es un poco lo que hicimos, pero aquí como que se los hago paso a paso. Si P condicional Q, conjunción Q es verdad, entonces P conjunción Q y Q son ambas de verdad, o son ambas verdaderas, que es este caso. En el caso 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, P puede ser verdad o falsa. Aquí tenemos un par de ejemplos. Pero entonces, en consecuencia, esto, P condicional Q, conjunción Q, no implica lógicamente P. Es decir, que no importa que, no puedo voltearlo o no puedo redactarlo de forma contraria para ver si esto se cumple. También esa es una forma de demostración, cambiar los
los papeles. ¿Se acuerdan que algunos ejemplos se decía? Se puede ver así como lo vimos al principio. Si R condiciona a Q y R condiciona a A, o Q condiciona a A, o P, más bien en este caso, a ver otra vez. Si R condiciona a Q y Q condiciona a P, entonces, en conclusión, R debe condicionar a P. También pueden plantearlo de esa manera, de atrás hacia adelante, para ver si se cumple. Que en este caso es lo que trato de demostrarles aquí, que si lo volteamos, o si lo vemos desde el otro punto de vista, desde atrás, no sé si atrás sea la palabra correcta, pero si lo vemos desde el punto de vista contrario, desde la lógica contraria, no implica lógicamente que P sea verdadera, como si sería en el caso anterior de doña Florinda y Kiko. Y aquí está, el nerviosismo del mayordomo pudo no estar en su culpabilidad, sino en cualquier otra cosa. En que, no sé, qué les gusta. Que no se lavó las manos o dejó alguna pista, no sé qué. Pero no necesariamente está nervioso por el interrogatorio, sino por cualquier otra situación. Y creo que eso es todo. ¿Alguna duda? De verdad, con confianza, no pasa nada. Sé que las clases así, bueno, no sé si les pasan las demás, sé que las clases así suelen ser como un poco complicadas. De repente con los videos, trato de dar un poco de ejemplo, pero esto siempre es mucho más fácil. Por ejemplo, en matemáticas es mucho más fácil verlo en el pizarrón y como que está en más interés para las dudas que salgan al momento. Pero bueno, es la situación en la que estamos. Tenemos que acoplarlos. ¿No? ¿Todos bien? Todo bien, Todo bien, profe. Bueno. Todo bien. Bueno, en tal caso que los ejercicios que les vaya yo a subir, digo, esto lo vuelvo a subir a YouTube y para que lo puedan ver las veces que quieran. Los ejercicios, si sale alguna duda, bueno, lo podemos ver la próxima semana rápido, sin ningún problema, o me escriben y trato de solucionárselas por correo. Pensé que me iba yo a tardar más por las dudas,